Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K. Nuevo miércoles, nuevo resumen semanal número 367. 367 semanas ya con todos ustedes. Y comenzamos una semanita nueva, interesante. Ya visteis la semana pasada un poquito los gastos monetarios y os quiero adelantar que a finales de esta semana seguiremos con esa temática de cuánto cuesta mantener acuarios, pero ojo, con otro enfoque totalmente distinto, ¿vale? Así que estaros al loro porque hay gente que me lo ha preguntado varias veces y que en base a esas preguntas pues yo luego he confeccionado un pequeño vídeo que lo vais a poder ver. A ver si esta semana me da tiempo a hacer directo, no me voy a quemar las manos ni os lo voy a decir porque no sé si me dio tiempo todavía a hacer o no el directo la semana pasada. Esto es Exception. No sé lo que hice la semana pasada. ¿Por qué? Porque lo estoy grabando semana antes. Esto es una locura, ya lo entenderéis algún día. El día que os abréis un canal, lo entenderéis. Bueno, que a lo que voy, ¿qué ha pasado esta semana? Pues cositas, se van viendo cositas. Vamos cerrando el tema de una colaboración con el Acuario de la Cocina que vais a flipar. Ya veremos la que liamos. Y los acuarios, pues poco a poco van evolucionando. Esta semana me ha tocado zafarrancho de limpieza de filtros. Este filtro, yo no sé cómo acumula tanta suciedad. Sí que es verdad que hay pececitos y tal, están las corioras, los cardenales, los borrachitos y tal, y acumula. Pero tela como estaba, ¿eh? Y lo limpié hace 4 semanas, si no recuerdo mal. Sí que es verdad que a lo mejor el Fluval 407 para 240 litros se queda un pelín corto cuando tenemos mucho pez. Pero bueno, que me ha tocado limpiarlo y ya está, que no nos vamos a poner aquí a llorar, que es lo que hay. Este tenía bastante suciedad, pero el del holandés no tenía casi nada. Cosa rara. Hombre, no hay tanto pez, obviamente, están todas las ramporas y tal, pero no se puede comparar el número de peces, pero claro, me ha llamado bastante la atención. Estos son 90 litros, estos 140, pero bien, oye, que ni tan mal. Tiene eso como punto positivo el tema del prefiltro, el Biomaster Termo 250 de base. Este no tiene prefiltro, entonces pues uno se ensucia más que el otro si no estamos limpiando. Por contra, tenemos que limpiar más veces el prefiltro. Cada uno tiene sus cositas. A mí me mola, la verdad, me mola ir probando cositas y probando marcas. Están las corridoras a tope. ¿Las veis que suben, que bajan, que se persiguen? Vamos a ver si hacen puesta pronto y tenemos sorpresitas. Voy a meter más corridoras, probablemente más panda, porque estaba el grupo inicial y tienen que estar, pero no sé ni cuántas, ni si han ido a más, ni si han ido a menos, así que bueno, igual refuerzo con un poquito más de coris pigmeas, o sea, de coris panda, que me encantan. Para mí, una de las corridoras más chulo bonitas que hay. Y nada, me comentasteis que quizás, y a lo mejor lleváis razón, los escalares están más cómodos aquí. Pues igual lleváis razón. Los saqué ahí para ver si criaban y tal, pero no se animaron y han estado un poquito más incómodos, así que probablemente vuelvan aquí y si hacen alguna apuesta saquemos los huevos de una paridera y vemos a ver si los criamos. No lo sé. A lo mejor sí van a estar aquí más cómodos por el tema de superficie de nado y tal, entonces tengo que ir viéndolo. Las algas quedaba, bueno, y queda todavía algo de filamentosa verde por las roquitas y tal, restos de troncos y tal. Vamos a ver si la vamos eliminando. Todo eso es Physidens, por ahí más Physidens. A ver si se va poniendo esto a tono y hago el vídeo definitivo de las Twinstar serie G, que estamos probando aquí a tope. Se calientan, ¿eh? Se calientan estas pantallitas, pero bueno, la verdad es que no está nada mal y el color que le da a los pececitos y a las plantas son interesantes estas pantallijas. Así que nada, lo tengo ahí en cuenta y en pendiente. En el holandés, ¿cómo va nuestro amigo el holandés? Mirad, me pongo aquí porque acabo de literal de terminar los cambios de agua. Este es el bidón de 200 litros que... Esto se lo pillé a Helio, que lo iba a retirar él y le dije, esto para mí. Y le hice por aquí una abertura para meter la bomba y todo eso. Y ahí lo tengo. Así que nada, acabo de terminar. Me apoyo aquí en el acuariete para observar el holandés. El holandés, como veis, pues ha tenido momentos mejores y momentos peores. Le hemos metido limpieza de filtro. Vamos a ver esta semana cómo evoluciona. Voy a tocar un par de cosillas en el acuario. Y si doy con la tecla, os comento. Por cierto, la pinza del cambio de agua, que luego voy cogiendo pinzas y tengo toda la casa llena de pinzas. Me la dejo aquí. ¿Veis? ¿Veis lo de las pinzas? Me la dejo aquí y cuando hago los cambios de agua pongo la manguera en el acuario y eso hace de tope para que la pinza no se vaya para atrás. En fin, trucos de abuelo cebolleta. La verdad es que no tiene nada de misterio, por eso no lo saco.
¿Estáis viendo algo encima de la pantalla? Se está camuflando. Las pinzas. Luego tampoco las encuentro porque, como veis, están ahí las pinzas justo encima de la pantalla. Y luego digo, ¿dónde he metido las pinzas? Pues toma, ahora las estoy viendo. En fin, cosas que pasan. Que eso, que a ver cómo evoluciona el acuario esta semana y en base a eso seguimos avanzando. En cuanto vuelva de un sitio al que voy a ir, me voy a traer plantitas y las vamos a poner y ya está. Me comentasteis una Rotala Nasjean, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, una con tonos amarillentos y tal. Probablemente escoja esa, me lo comentasteis la semana pasada. Y por lo demás, nada, el acuario que poco a poco irá evolucionando. Chicos, esto ya sabéis que hemos tenido momentos turbulentos en Acuarios 4K, pero ya volvemos a la carga. Así que nada, así es como van esta parejita de acuarios, tanto el Fluval 240 como el holandés. Vamos a llamarlo el acuario de las ramboras y tal. Así van. Vamos al Low Tech Aquarium. Bueno, el tema, ¿cómo va aquí? Pues eso, lo que os comentaba, que están los pobres ahora porque ya han comido y se esconden. Pero cuando tienen hambre sí que están por aquí. Bueno, cuando tienen hambre, cuando es su hora sí que están por aquí esperándome y tal. Y ahora pues se van a las zonas traseras. Ahí tiene bastante superficie de nado, aunque no lo parezca el acuario. De hecho, si lo miramos por el lateral, pues tienen por ahí pues eso, zonas por las que les gusta meterse a los escalares, se sienten más protegidos detrás del tronco. Entonces, bueno, están más ahí metidos. Sí que es verdad que en el 240 se mostraban un poquito más y no estaban tan esquivos, así que igual va a ser buen momento pasarlos otra vez al 240. ¿Vosotros qué opináis? No lo sé, estoy dando muchos tumbos con este acuario, pero yo creo que hay que hacerlo. Si los saco definitivamente otra vez a ese acuario, hay que meter sí o sí más para que no estén de guerras. Y Magmasteris, este va a ser el acuario del Magmasteris. Vamos a traer aquí 300 millones de hembras y un harén de machos. Y ya está, vamos a ver qué pasa. Así va el acuario. Esto es estabilidad pura y dura. Lo vais a ver a finales de semana. Bueno, sí, a finales de esta semana vais a ver el vídeo de cuánto cuesta mantener este acuario. Ojo. ¿Y cuánto cuesta mantener el de salón? Ya os he hecho ahí un super spoiler con números y cifras reales basadas en los precios de los productos que utilizamos en estos acuarios y de cuánto nos costarían pues si utilizamos productos caseros y demás. Bueno, yo creo que va a ser interesante ese vídeo. Ventilador sigue funcionando de maravilla. Como comenté en el otro vídeo, no, si se os va la luz, porque me lo preguntabais, no se desconfigura, ¿vale? Si se va la luz, este modelo no se desconfigura, vuelve a autoprogramarse a través de esa aplicación. Así que, nice. ¿Ruidoso? Pues hombre, depende. No lo podemos comparar con los sistemas de ventiladores caseros, ya lo he dicho 1000 veces. Que la gente está ahí con ese tema. Yo cuando está funcionando a baja intensidad, ahora mismo de hecho está funcionando y ni se escucha. O sea, me hace más ruido la caída de agua y tal al zoom de abajo que el propio ventilador, o sea que me molesta más la caída del agua que el ventilador. Así que bien, son 3 meses al año, tampoco nos vamos a poner tiquismiquis, chicos. Seguimos. Madre mía, 100 vatios que tenemos en terrarios. No me había parado a hacer las cuentas hasta que hicimos las cuentas el otro día para el tema de los consumos de luz en los acuarios. 100 vatiardos tenemos en los terrarios carnívoros. Esta semana me toca taparlo con un film ya a los terrarios porque la puerta oficialmente de la Fish Room queda abierta todo el verano, ¿vale? Para que haya más ventilación y no se acumule tanto calor. Así que este terrario le tenemos que poner una tapita de metacrilato y ya está, los demás están tapados, así que perfecto. Pues eso, así es la vida. El que quiera algo le cuesta, pero es que son tan bonitos estos terrarites carnívoros. Mirad esta dionaeas cómo crecen y con qué color, ¿eh? Que nada, que se pagan bien a gusto. Los dineros para mantener estas cosillas. Dendróbates, ahí, muy pronto. Las tendréis. Pues sí, quiero que vuelvan las dendróbates, ¿para qué os voy a engañar? Madre mía, cómo se están poniendo estas plantitas, ¿eh? Es que son un puro goce y disfrute, ¿eh? Mirad, ¿eh? Vaya tela. Poner una planta carnívora, poner una nepenthes en un terrariete, porque de verdad no cuesta nada y mola un montón. Ya veréis cuando esté grande y cuelguen ahí los jarros hasta abajo. Eso va a molar un puñado y medio. Seguimos. ¡Chan, chan, chan! El acuario de las ramboras y los Buddy's Tiger que están por aquí. Ay, ¿veis cómo se camuflan ahí al fondo? Problemas de alquitas hemos tenido en este acuario. Pues sí. Me pasé con el abonado esta semana. Le he hecho una pizqueja todas las semanitas del ATP, ¿vale?
el H2R Aquaristic, le echamos ahí una mojadeta junto con un poquito de potasio y esta semana me pasé y claro, pues lo han aprovechado las algas. Este acuario le tengo que dar cariño, ¿eh? Me estoy dando cuenta ahora que esto no está evolucionando positivamente, así que le vamos a meter un par de cosillas y vais a flipar cómo se va a poner esto en unas semanas. El CO2 de Fluval que estamos utilizando, le voy a abrir un poquito más, una leve inyeccioncita más y no va a pasar de medium tech, ¿vale? No va a ser a lo bestia, no va a ser un acelerón muy burro, pero sí que va a ser un pequeño toquecillo, ¿vale? De atención para este acuarete que yo creo que se lo merece. Por lo demás, bueno, esta es su evolución. Estoy seguro que en un par de mesecillos, 3, va a ser níquel. Así que nada, las flautas y todo eso, en cuanto pase el verano le ponemos de acero inoxidable un poquito más discretas porque es un canteo. Y probablemente el atomizador, cambiemos el difusor por un atomizador y ya no se va a ver tan feote el acuario. Bueno, démosle tiempo, como a todas las cosas. Seguimos. Bueno, y este acuarete que continúa evolucionando una semana más. Ya van creciendo las plantitas que podamos la semana pasada y a ver si van cogiendo, sobre todo por esta zona de densidad y por ese rinconcito de ahí que es por donde replantamos. Y nada, la verdad es que este acuario estoy bastante contento, aún quedan detallitos, aún hay hojitas de criptocoline flamingo con algas y tal, pero bueno, poco a poco las vamos reduciendo a la mínima expresión, así que eso es good. Esta semana quiero probar, no sé si me dará tiempo hacerlo esta semana o no, pero vamos a hacer un vídeo aplicando el Phyton-Git Soil en rocas y hacer comparativas y demás. Entonces, bueno, estaros atentos porque va a merecer la pena la aplicación de ese producto y ver el antes y el después en las rocas. Y a ver si lo hacemos pronto. Por lo demás, la verdad es que el acuario va como un tiro, va funcionando muy bien y he sido consciente de lo que puede llegar a costar en tema de abonados y aditivos que conlleva un acuario de altos requerimientos como este de 200 litros al mes. Hagan sus apuestas para el vídeo de finales de esta semana porque tela, ¿eh? Yo me creía que era menos. Pero ojo, consume mucho más en inputs el acuario que en electricidad a fin de mes. Así que tenerlo muy en cuenta y estaros muy al loro de ese vídeo. Por lo demás, la verdad es que el acuario, perfecto. El cardumen de Amandae, como os he comentado, antes o después acabaremos metiendo alguno que otro más. Y poco más, la verdad es que este acuario está para mírame y no me toques, que de momento vamos poco a poco en la buena senda. Veremos a ver qué conseguimos hacer y seguiremos evolucionando. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, le dais like al vídeo, suscribís al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.